noticia de esta tercera hora, y es que el sistema de vacunación en el Perú ha funcionado bien a lo largo de las últimas décadas, con muy buenos resultados. A propósito, se inicia la semana de vacunación y vamos a conversar de inmediato con la doctora Magdalena Quepuy Barrera. Ella es directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Doctora, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a todas las personas que están escuchando a estas horas de la mañana y para poderles informar respecto a las acciones que viene realizando el Ministerio de Salud. Doctora, como indicaba en la introducción, el sistema de vacunación en el Perú funciona y ha dado resultados no solo en el Perú, en el mundo. Al año se evitan la muerte de aproximadamente 3 millones, producto precisamente del uso adecuado de vacunas. Una vez más, diríjase a los padres, madres de familia y díganos por qué es importante iniciar con un proceso de vacunas en la primera etapa de vida. Es muy importante porque nuestro esquema regular de vacunación que tenemos en el Ministerio de Salud protege contra 25 enfermedades inmunoprevenibles. Recuerden, nosotros tenemos 18 vacunas dentro del esquema regular que administramos tanto en todas las edades de vida, desde que los niños nacen hasta también nuestros adultos mayores. Y es muy importante porque las vacunas salvan vidas y recordemos que en tiempos de pandemia lo que le trajo esperanza a nuestro país fueron justamente las vacunas que nos devolvieron a esta nueva normalidad y poder estar todos juntos en familia. Así es, doctora. Le saluda César Espinosa desde la ciudad de Arequipa. Hasta antes de la pandemia, doctora, el Perú era uno de los países que tenía una mejor cobertura de vacunas, pero producto de la pandemia, muchos papitos, muchas mamitas dejaron de llevar a sus niños a los centros de salud. ¿Ya hemos recuperado esos niveles de cobertura que teníamos pre-pandemia o todavía estamos en una especie de déficit? Para este año 2024, el objetivo del Ministerio de Salud principalmente es recuperar ese valioso esquema regular de vacunación que nosotros tenemos. Por ello, el Ministerio de Salud ha implementado dos grandes planes. Uno, que es el plan de cierre de brechas para los niños menores de 5 años, y el segundo plan para vacunar a nuestras niñas, niños y adolescentes contra el VPH. En ese camino, nosotros desplegamos diferentes intervenciones. La primera es con aliados estratégicos como Minedu, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de Pensión 65 y también con la población misma. En segundo escenario, a través de nuestros más de 8,000 establecimientos de salud disponemos todas las vacunas, y el tercero es la intervención, que es la que realizamos casa por casa. Importante, doctora, que se comprometa el abastecimiento a programas sociales con precisamente el sistema de vacunación. Y con respecto a esto, doctora, ¿cuál es la brecha? ¿Cuál es la región en la que la brecha se amplía con respecto a la implementación u uso de vacunas? Sí, aquí dirigirnos a las autoridades regionales y a todas las autoridades en realidad, porque cuando hablamos de salud es un tema en conjunto. Tenemos aquí pues nuestras regiones de la selva, que son Loreto, Ucayali, Madre de Dios, que son las regiones que tienen mayores dificultades justamente por el tema de interculturalidad, acceso geográfico, entre otros factores que se suman a las dificultades de poder nosotros acercar justamente esta vacunación a las personas, ¿no? Y es importante también que en esta semana de la vacunación de las Américas, que inicia el día de hoy, nosotros decirle a todos los gobernadores regionales, alcaldes, que se sumen a esta gran cruzada por los niños, niñas, adolescentes del país, en los cuales nosotros tenemos que proteger. Por supuesto, doctora. ¿Y de cuántas enfermedades podemos proteger a nuestros niños si completamos su esquema de vacunación? A nivel de todo, en nuestras etapas de vida podemos protegernos contra 25 enfermedades. Y, por ejemplo, le voy a mencionar, ya que la gripe, las neumonías son estacionales, ya nuestro país en este momento en los establecimientos de salud cuenta con la vacuna de la influenza para tanto nuestros niños como también para nuestros adultos mayores. Y desde aquí invito a todas las familias a llevar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños a vacunarlos con esta vacuna, que es muy importante para el país y que nos ayuda a controlar las infecciones respiratorias.
Doctora, para hacer esto más didáctico, apenas un niño o una niña nace en cualquier punto del país, ¿cuáles son las primeras vacunas que debe recibir y de qué tipo de enfermedades por lo menos nos liberan? Miren, recién nacido tiene que administrarse dos importantes vacunas. La vacuna de la BCG, que es aquella que nos deja la huellita en el brazo, y la vacuna contra la hepatitis B, que nos va a proteger contra los diferentes tipos de cáncer hepático. Entonces nosotros iniciamos con esas dos grandes vacunas y por eso siempre decimos a los padres que incluso tiene que ser dentro de las 24 horas que el niño nace. Entonces, porque los estudios muestran que hay un mayor grado de efectividad en este tipo de vacunas. Y después continuamos con 2, 4, 6 meses hasta completar el esquema al niño menor de 5 años. ¿Y hay aceptación con respecto a esta vacuna que se da en las primeras horas de nacido? Mire, tenemos muchas veces dificultades porque algunos padres también las madres dan a luz en las clínicas privadas y realmente a veces estas clínicas, no disponen porque no tienen convenios con el ministerio y tampoco hacen la derivación correspondiente o la información correspondiente. Entonces, muchas veces la madre hace que su niño pierda la oportunidad. Entonces, decirle también acá a los papitos, aquellos que acuden a las instituciones privadas, que está muy bien, pero que recuerden la importancia de vacunar a sus niños en las primeras 24 horas. Claro que sí. Doctora, una última pregunta. Yo como papito, mamita, ¿qué pasa si pierdo esta cartilla de registro de vacunación y ya no me acuerdo qué vacunas le faltan a mi pequeño? ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Cómo trabaja? Aquí es muy importante resaltar que el Ministerio de Salud tiene el carnet digital de vacunación, sobre todo para los niños que ya han nacido desde el año 2019 en adelante. O sea, quiere decir que usted ingresa en el Google mi carnet digital MINSA y va a aparecer ese carnet digital y usted va a poder verificar. En el caso de nosotros que somos adultos, vamos a registrar las vacunas que nos hemos puesto a partir del año 2022, que son las vacunas contra la COVID, la fiebre amarilla u otras a las que podamos acceder, como son la hepatitis B también. Doctor, y con respecto al abastecimiento de vacunas antirrábicas, hace algunos minutos hemos recibido una denuncia de un vecino de Breña que no encuentra este tipo de vacunas en su centro de salud más cercano. Por lo general, este es un tipo de vacuna que se encuentra en los centros de hospitales, porque no es una vacuna que está dentro del esquema regular. Esa es la diferenciación entre la vacuna antirrábica. Lo convocamos al señor a acudir a los diferentes hospitales que son los que tienen esta vacuna. Sí, doctora, no recuerdo bien si el señor acudió a un hospital en Breña o en el Callao. En este momento no sé si ahí de repente producción nos puede apoyar a darle mayor referencia o quizá ya por interno, pero él contaba que recorrió todo el Callao, le dijeron que no hay, se fue a Breña y también le dijeron que no hay. Y aquí en Arequipa ocurre lo mismo, ¿no? O sea, y además enviar, doctora, a una persona a trasladarse hasta un hospital implica también tiempo, a veces hasta más de 1 hora de viaje. ¿Qué ha pasado? Porque antes sí teníamos esta vacuna en todos los centros de salud y yo doy fe de ello porque alguna vez me mordió un perro y encontré la vacuna en el centro de salud cercano a mi casa, pero ahora no y tenemos que ir a los hospitales. ¿No hay la suficiente cantidad de dosis en el Perú o es a nivel mundial que hay poca oferta? Bueno, usted sabe que nosotros como país no preparamos vacunas, nosotros dependemos de OPS a través de las instancias internacionales en que solicitamos como país la vacuna. Entonces esto tiene que ver con un tema internacional y se adoptan las medidas de poder abastecer y tener lo elemental, por ejemplo, en los nudos de contención que son nuestros hospitales, ¿no? En caso hubiera algún brote, como sucedió en Arequipa, entonces se moviliza toda la cadena logística hacia la región donde aparece un brote. Esas son las condiciones. No es común que un médico indique la vacuna antirrábica. Doctora, y con respecto a vacunas del virus del papiloma humano VPH, ¿hay abastecimiento suficiente, repetimos, en diferentes regiones del país? Porque cuando se anunció este cambio en la norma para que ya personas hasta 18 años puedan recibir este tipo de vacunas, por lo menos corroboramos que al inicio no habían en diferentes centros de salud.
Nosotros en este momento tenemos abastecido todos nuestros establecimientos de salud y tal como lo dice la norma, ¿no? Nosotros como país también hemos dado un paso muy adelantado en ofrecer esta vacuna, extendiéndolo hasta los 18 años para aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder ni siquiera a una sola dosis de vacuna. Recuerde que hoy una sola dosis es suficiente, que nuestra población objetivo primaria, tal como lo dice la ley, es nuestra población de 9 a 13 años que encontramos en el Ministerio de Educación y extendido de 14 a 18 para que los padres, porque recuerde que el adolescente no da autorización solo, acudan a nuestros establecimientos y ahí se pueda administrar la dosis que le haría falta a nuestros adolescentes de 14 a 18 años, varones y mujeres. Muy bien, doctora, y esperemos que esté garantizado el abastecimiento en todos los centros de salud y se pueda llegar a todos los rincones del país, sobre todo para evitar a futuro enfermedades como el cáncer del cuello uterino. 7 de la mañana con 20 minutos.